Las huellas del viento. Capítulo 11. Así pasaron los días, después de haber tenido todas estas experiencias en los retiros espirituales que había vivido Pepo. Se sentía un poco más tranquilo, se sentía aliviado. Entonces trataba de ir él a la iglesia todos los días. Iba al grupo de oración, iba al Viernes Santo, iba a hacer oración cuando exponían el Santísimo en la iglesia, ya que sentía él que esto le daba mucha paz. Pasaron algunos meses y cuando Pepo estaba un día en la noche en su casa, después de haber regresado del trabajo, estaba haciendo oración, y cuando terminó de hacer su oración, recibe un mensaje en WhatsApp de una persona que decía: te conozco, sé quién eres. Y a Pepo le extrañó un poquito ese mensaje, y aún más el tipo de mensaje, el cual empezó a llenarlo de preguntas. De pronto llegó otro mensaje que decía: sé dónde trabajas. Y después le llegó otro mensaje, pero en esta ocasión le mandaron fotos de él saliendo del trabajo, fotos de él saliendo de la iglesia, fotos de él llegando a su departamento. Después llegó una amenaza de muerte, donde le dijeron: si no haces lo que decimos, vas a terminar muerto en la calle. Y le empezaron a mandar muchos videos de sicarios, de personas que matan a otras personas en la calle, cómo los mataban y los balaceaban en sus carros, o saliendo del trabajo, o de donde fuese que estuviesen. A Pepo le empezó a dar mucho miedo, ya que veía que era algo real, o pensaba que era algo real. Después le empezaron a mandar fotos de sus familiares para decirle que sabían dónde estaban sus familiares, y que si no hacía lo que ellos decían, matarían a uno de ellos. Después, alguien le llamó por teléfono y le dijo: sabemos quién eres, sabemos dónde estás y sabemos que nos debes, y necesitamos que nos pagues el dinero que nos debes. Y colgaron. Pepo empezó a hacerse muchas preguntas. ¿A quién le debo dinero? ¿De qué me están hablando? Que yo sepa, yo no debo ningún dinero, y que yo sepa, no tengo ningún problema con nadie. ¿De qué se trata esto? Al siguiente día le estuvieron llegando mensajes de personas que mataban en las calles, y con un aviso de muerte donde decían: el siguiente eres tú, y no te atrevas a ir con la policía,
De lo contrario, mataremos a tu hijo mayor. Sigue las instrucciones que te daremos enseguida, y si haces todo bien, todo estará bien con tu familia y nada le pasará. Así es que depende de ti lo que sucederá a partir de estos momentos. Le dieron indicaciones de lo que debería de hacer y dijeron que tenía que enviar $1000 a cierta cuenta de banco y que no avisara a nadie. De lo contrario, tendría que atenerse a las consecuencias. Pepo salió del trabajo para ir al banco y cuando se fue al banco le llegó otro mensaje. Sabemos que estás en el banco. Retira $1000 que te diremos hacia dónde los vas a enviar, nombre y cuenta de banco, pero no digas nada y mucho menos notifiques a la policía. De lo contrario, atente a las consecuencias. Y Pepo entró con mucho temor al banco a sacar $1000 de su cuenta. Y fue a enviar el dinero. Y siguiendo las instrucciones, puso el dinero al nombre de Julano de tal y el número de cuenta X. Cuando envió el dinero, le llegó otro mensaje. Espera por nuevas indicaciones. Mantente ahí donde estás. No te muevas. Pepo esperó 10 minutos, que se le hicieron una eternidad. Y al pasar de los 10 minutos, recibió otro mensaje, donde le dijeron: todo está bien. Puedes regresarte a tu trabajo. Pero conste, no puedes avisarle a nadie de lo que está pasando, o te atendrás a las consecuencias. Y así lo hizo. Se fue a su trabajo, pero andaba muy nervioso en su trabajo y no encontraba qué hacer. Le dijo al supervisor que no se sentía bien y pedía permiso para irse a su casa, ya que no estaba en condiciones de continuar trabajando de la forma que se sentía. Y así lo hizo, y cuando llegó al departamento donde vivía, estaba él asomándose por la cortina de la ventana por un lado, o por el hoyito de la puerta para asomarse para afuera para ver qué estaba sucediendo afuera. Él no veía nada extraño, y de pronto recibió una llamada. Le dijeron que había hecho muy bien el trabajo hasta ese momento y que si seguía así todo iba a estar bien, que no se iba a meter en problemas. Le dijeron: mañana debes de ir al banco y debes de mandar $5000. Si haces esto, nosotros nos vamos a encargar de que ya no te molesten más, que nadie te moleste. Pero tienes que estar seguro de que envías ese dinero. ¿Estás de acuerdo a que lo hagamos de esta forma? Nosotros sabemos todo lo que está pasando en tu vida y sabemos quién te ha estado enviando todos los mensajes. Nosotros nos vamos a encargar de esas personas si tú así lo decides. Y si tomas la decisión de que acabemos con esto de una vez, debes de mandar $5000. Mañana mismo. Así que, ¿qué decides?
¿Quieres que sigamos adelante? ¿O quieres que te sigan amenazando de muerte? Tú decides. Te damos 5 minutos para que lo analices y lo pienses. Dentro de 5 minutos te volveremos a llamar. Y así fue. Pasaron los 5 minutos y volvió a recibir la llamada. Y le preguntaron, ¿has tomado alguna decisión? Y Pepo respondió entre dientes, no muy seguro de lo que respondía, y dijo, sí. Dice, ¿estás dispuesto a enviarnos los $5,000 que te estamos pidiendo? A lo que Pepo respondió, muy tímidamente, sí, está bien. Entonces, espera nuestra llamada mañana y te daremos indicaciones que debes de seguir. Nosotros te vamos a proteger si tú así lo decides y nos vamos a encargar de las personas que te están enviando los mensajes. Y Pepo solamente dijo está bien y colgó. Empezó a analizar la situación y a preguntarse qué estaba pasando, porque no le parecía muy coherente lo que había dicho y lo que le había comentado la persona por el teléfono. Empezó a dudar y empezó a decir, ¿acaso esto es una broma? ¿Acaso son los mismos? ¿Acaso ellos se pusieron de acuerdo para hacer esto? Pepo le llamó a sus compañeros de trabajo con los cuales trabajaba y les explicó lo que estaba sucediendo. Y las personas que conocían el trabajo le aconsejaron que fuera a la policía para que reportara el caso. Pero él les dijo, pero me amenazaron de muerte y me dijeron que iban a matar a mi familia si yo los denunciaba con la policía y que me estaban observando y viendo todos los movimientos que hacía. Y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de lo que le pueda pasar a mi familia. Y siguió platicando con sus compañeros de trabajo y le dijeron, si quieres vamos contigo. Y Pepo se llenó de valor y dijo, déjenme ir primero yo y después les aviso lo que pasa. Y así lo hizo. Se dirigió a la policía, a la estación de policía, y les explicó el caso que estaba pasando. Salió un detective para atenderlo y le dijo, tú tranquilo, todo va a estar bien, no hay problema. De seguro son estas personas que les gusta estafar por teléfono y empiezan a mandar videos y fotos que posiblemente son falsas o posiblemente agarraron de la internet de algún lugar o quizás te robaron tu perfil. No sabemos, dijo el detective con mucha convicción, pero aquí tienes mi teléfono y me puedes llamar a cualquier hora de la noche y en cualquier momento. Si es que estas personas se comunican contigo nuevamente, aquí está mi número de teléfono y me hablas, y yo enseguida asistiré a tu domicilio. Y Pepo se llenó un poquito de valor, ya que esas palabras que le dijo el detective le daban mucha confianza. Se fue de regreso a su casa, pero cuando llegó a su casa empezó a atacarlo la depresión, los pensamientos, y si es cierto lo que me dijeron, y si es cierto que van a venir. Y Pepo nada más se asomaba por una orilla de la cortina de la ventana para ver para afuera si es que veía algún movimiento. Pero él estaba muy nervioso, demasiado nervioso. No entendía por qué le estaba sucediendo todo eso, aunque había tomado cartas en el asunto y había ido a la policía
y había hablado con el detective, aún así sentía mucho temor. Al siguiente día no pasó nada, todo fue normal como cualquier otro día diferente, y Pepo se sentía un poquito más tranquilo. Entonces, él traía el teléfono del detective a la mano por si recibía algún mensaje o alguna llamada, para hablarle de inmediato al detective o incluso irse directamente a la delegación de policía para denunciar el suceso. Pero nada sucedió y todo siguió normal. Así es que Pepo ya no volvió a escuchar ni a saber nada de esas personas que le mandaron los mensajes, ni mucho menos a las personas que le llamaron por teléfono. Pero al correr de los días, Pepo volvió a recaer en el alcohol y entró en un pánico terrible y en una depresión, y volví a escuchar esas voces que le decían: no vales nada, eres una piltrafa humana, has cometido muchos errores y has lastimado mucha gente en tu vida, así es que de alguna forma debes de pagar. Pero otra voz le decía: tranquilo, ten fe, todo estará bien, pero debes de mantenerte firme y con mucha convicción, y debes de dejar los vicios y todo lo que estabas haciendo anteriormente, si es que quieres recuperar tu vida, si es que quieres volver a vivir una vida normal. Y así pasaron los días, y Pepo se fue refugiando mucho más en la iglesia. Era como un escape para él. Le daba tranquilidad, le daba paz, sentía alivio al estar refugiado en la iglesia. Y mientras más estuviera en la iglesia, para él era mucho mejor. Así es de que habló con algunos miembros de la iglesia, de los que se encargaban de los grupos de oración, de los que se encargaban de la hora santa y de algunos ministerios que estaban en la iglesia, y pidió consejos. Y les dijo: ¿en qué puedo ayudarles aquí en la iglesia? Necesito estar más tiempo aquí en la iglesia. Así que le dieron una lista de todos los ministerios que se llevaban a cabo en la iglesia, el cual uno era lectura de Biblia todos los martes, y todos los miércoles hacían rosarios, y era el ministerio de los rosarios. Y todos los jueves se iban a ver a los enfermos. Y los viernes la hora santa, y los sábados el grupo de oración. Y Pepo quería estar en todos y cada uno de los ministerios que él pudiese estar, ya que era como una salida o escape a su realidad que estaba sucediendo afuera, decía él. Aquí siento paz, aquí me siento tranquilo, aquí me siento que voy por el camino correcto. Así es que voy a tratar de cambiar, a revertir todo el mal que he hecho y a tratar de ser el bien. Un día que Pepo pasó por la iglesia a hacer oración, como tantos días estaba impuesto a hacerlo, pero en esa ocasión estaba sola la iglesia, no había nadie. Y Pepo dijo lo siguiente: hoy es el día perfecto, me siento tranquilo, me siento en paz y me siento agradecido. Y empezó a elevar sus manos hacia el cielo y dándole gracias a Dios, dijo: Padre, te doy gracias
por todo lo que has hecho por mí. Te doy gracias por estar hoy en este día conmigo. Te doy gracias por el día laboral que he pasado tranquilo. Te doy gracias por todo lo que me has dado y me sigues dando. Hoy he tomado la decisión y determinación de perdonar a todas y cada una de esas personas que me hicieron daño en el pasado. Y levantando sus manos al cielo, dijo: perdono y libero a todas y cada una de esas personas que me hicieron daño en mi vida. Señor, sabes que es de todo corazón lo que estoy diciendo en este momento. Tú me conoces y sabes que es la verdad. De pronto, sintió mucho calor que bajaban por sus manos, ya que las tenía elevadas al cielo, y ese calor entró por su cabeza y fue bajando poco a poco por todo su cuerpo hasta que llegó a los pies. Cuando llegó a los pies, volvió a subir lentamente ese fuego, y cuando llegó a la altura de la cabeza, de repente algo salió. Y cuando ese algo salió, Pepo sintió mucha paz y mucha tranquilidad. Y cuando salió de la iglesia, él salió bailando, riéndose, cantando, alabando a Dios. Sentía una adrenalina muy especial, algo como si se hubiera liberado, como si se hubiera sanado, como si hubiera descargado todo ese peso que traía cargando desde hacía algunos años. No paraba de alabar a Dios y no paraba de cantar, y quería llorar, pero en este caso quería llorar de alegría y mucha emoción, ya que le gritaba a Dios: gracias, Dios mío, por sanarme, por liberarme, por ser parte de mí, por agarrarme de tu mano y no dejarme salir, ni no dejarme. Gracias, Señor. Esas eran sus palabras, con mucha convicción, con mucha fe, y sentía que las decía desde el fondo de su corazón. Sentía que se le salía el corazón de gusto, de alegría, de emoción. Sentía que volaba, sentía que caminaba, sentía que corría, sentía que reía, sentía mucha emoción. Y al caminar sentía él que no pesaba su cuerpo, que él podía flotar en el aire. El siguiente día que fue al trabajo, andaba con esa misma euforia, con esa misma emoción, y veía las plantas, y las veía tan hermosas y brillantes con la luz del sol, que decía: mira qué hermosa planta, mira qué hermosa flor, mira qué hermoso viento. Todo lo veía hermoso ese momento, cuando veía toda la naturaleza y la grandeza de Dios. Y cuando salió del trabajo, se fue directamente a darle gracias a Dios por todo lo que sentía, por todo lo que había pasado. Y al siguiente día, que iba manejando en su camioneta, empezó a hacer oración y a darle gracias a Dios, y dijo: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios. Y cuando dijo esas palabras, cerró los ojos, y su camioneta iba corriendo sola, en un camino recto, por supuesto, pero él con los ojos cerrados. Después, él se asombró porque no sabía lo que iba pasando o lo que había sucedido. Él solamente se dio cuenta de que tenía sus ojos cerrados, elevó su plegaria al cielo
y dijo esas palabras. Y al decir esas palabras, sentía una paz que jamás había sentido, un agradecimiento que jamás había sentido, una humildad que jamás había sentido. Estaba sinceramente agradecido por ese momento que estaba viviendo. En los siguientes días iba a haber un retiro en otra iglesia y los compañeros de trabajo le dijeron: vamos a este retiro, ¿te gustaría ir? Y él con mucha convicción respondió: sí quiero ir, quiero recibir mucho más del Espíritu Santo. Y así como a mí me ha dado mucho el Espíritu Santo estos últimos días, así me gustaría que les diera 7 veces más a todos y cada uno de ustedes y a todas y cada una de las personas que asistan a ese lugar. Los compañeros de trabajo le dijeron: ¿te gustaría hacer oración aquí en el trabajo para pedir por todos y cada uno de los trabajadores, de los procedimientos de la producción y calidad, para que le vaya mejor a la compañía? ¿Quieres hacerlo? Y les dije con gusto: sí quiero hacerlo. Y yo voy a dirigir la oración. Y así fue. Y él se puso de rodillas y empezó a adorar a Dios y a hacer alabanzas y oraciones. El siguiente fin de semana que se fueron al retiro, Pepo iba manejando su camioneta, y cuando iba manejando su camioneta le dijeron los compañeros: ¿qué te parece si hacemos oración para que nos vaya bien en el camino y recibamos las bendiciones de Dios y irnos preparando antes de que lleguemos al retiro? ¿Te parece? Y Pepo con gusto les dijo: sí, por supuesto, y empezó a elevar la plegaria y la oración en voz alta. Cuando iban manejando en la carretera grande, interestatal, empezaron a hacer la oración, y Pepo elevó su voz muy fuertemente, alabando al Señor y dándole gracias. De pronto, Pepo cerró los ojos y empezó a hablar en otro lenguaje, en otro idioma, que los demás compañeros se quedaron asombrados, ya que no entendían lo que estaba sucediendo. Y así pasaron algunos segundos que a los compañeros de trabajo les pareció muchos minutos, ya que dijeron: abre los ojos, porque si no nos vamos a estrellar y nos vamos a salir del camino. Y Pepo muy tranquilamente abrió los ojos y les dijo: estamos en las manos de Dios. Él es el que lleva el volante de la camioneta. No tengan cuidado, todo estará bien. Así es de que sigamos.